eso es en qué paciente sospechamos que va a tener. Ya mencionaste también un poquito qué manifestaciones empieza a sentir o a tener esa paciente. Creemos que son como inespecíficas, pero ¿podría repetir cuáles son? Sí, generalmente cuando un tumor es muy pequeño, pudiera no identificarse en una ecografía endovaginal, por ejemplo. Y la paciente no sentiría nada. Y la paciente no va a sentir nada. Entonces, puede ser que ya no tengan un síntoma, vaya al ginecólogo, no identifique nada, pero probablemente no tiene factores de riesgo, hablando por ejemplo de obesidad o de un índice de masa corporal mayor de 30, o no está en la edad en la que generalmente se presentan los cánceres, ¿no? Pero si es una paciente que tiene datos o muchos factores de riesgo. Más adelante estábamos platicando acerca de hacer una cápsula con cuáles son los datos más importantes por los cuales nosotros debemos prender el foco rojo e identificar en nuestros familiares si ha habido casos de cáncer, pero eso va a ser para otro video. En el caso, por ejemplo, de que no tengamos antecedentes de cáncer de mama o de ovario, ¿no? Pero realmente cuando nosotros vamos sin ningún dato de alarma al ginecólogo, podríamos no tener ningún síntoma, porque los síntomas tempranos de cáncer de ovario son prácticamente nulos. Realmente un cáncer de ovario, al igual que un cáncer de mama, puede empezar por células, empezar a desarrollarse y no tener realmente ningún síntoma. La mayoría de los cánceres de ovario se detectan actualmente en estadios avanzados. La identificación temprana o los síntomas tempranos realmente son muy bajos, realmente es muy difícil de identificar. Sí, pues tienes ahí el tumor metido en el ovario que está medio flotando. Usualmente cuando un tumor da síntomas porque aprieta otra estructura, o porque tapa un vaso sanguíneo, porque lo ves, pero me imagino que es súper difícil con este cáncer de ovario. Ahora, ¿qué es lo primero que empezarían a sentir las pacientes en estos estadios avanzados? Uno de los síntomas más mencionados, pero también muy inespecíficos, que se confunden muchísimo y que son tristísimo ver cómo se confunde con una colitis o con una distensión abdominal, porque probablemente durante toda la vida hemos tenido distensión abdominal y durante toda la vida nos inflamamos, no sé, al consumir algún alimento, al que somos intolerantes, etcétera, pero en realidad los síntomas son esos: distensión abdominal, un dolor abdominal ligero o un dolor pélvico, o sea, la pelvis donde está el útero y los ovarios, que no se explica por ninguna otra razón. Es una paciente que ya no ovula, es una paciente en posmenopausia que ya no ovula, que no tiene datos específicos, o a lo mejor ya tiene una histerectomía y dice, bueno, pues ¿por qué me está doliendo la pelvis? Puede generar problemas en las deposiciones, como diarrea, puede generar problemas en la orina, problemas urinarios, específicamente hablando de lo que tú mencionabas. Puede dar síntomas de compresión en la vejiga, puede dar síntomas de compresión en el recto. En los casos más avanzados puede incluso invadir el tejido rectal o invadir el tejido de la vejiga. Y otra situación muy importante es que puede dar sangrados. Entonces es una paciente en posmenopausia que ya no sangra, ya no debería de sangrar y presenta un sangrado inexplicable, ¿no? O que no debería de estar ahí. Yo de hecho tuve así como una paciente hace mucho tiempo, no le di yo el manejo, pero tenía 80 y tantos años. Empezó con mucho malestar abdominal, gastritis, sentía inflamada y descubrieron que tenía un tumor inmenso en ovario, afortunadamente benigno, se le extirpó y mejoró, pero sí, nunca se dio cuenta hasta que literal tenía un tumor muy, muy grande. Sí, piensa uno que es... Ahora, ya que tienes a esa paciente, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué estudios se le hacen para determinar que es un cáncer o sospechar que ese tumor que tiene es un cáncer? Bueno, actualmente todos conocemos el famoso CA125, ¿Qué es el CA125? El CA125 es una proteína que se estudia en sangre y se considera un marcador tumoral. Sin embargo, para el cáncer de ovario es un poco inespecífico, cuenta con poca sensibilidad y con poca especificidad, porque realmente solamente se presenta en el 50% de las pacientes con cáncer de ovario. Un poquito como el antígeno prostático, una proteína que en principio solo produciría el cáncer, aunque sabemos que no es tanto así, por eso de pronto
porque también es producido por otros cánceres. Entonces, o puedes tener un cáncer que no produce CA125, por eso la baja sensibilidad. Correcto, claro. Exactamente. Hay varios marcadores tumorales que se pueden investigar, porque en ocasiones el cáncer de ovario se puede relacionar con cáncer de páncreas, con cáncer o con metástasis en el hígado, o en el vaso, o en el pulmón. Entonces hay una batería de marcadores tumorales que se pueden solicitar. Existe actualmente una calculadora muy usada, es la calculadora Roma, que nos identifica el riesgo del cáncer epitelial. Dentro de los cánceres, de todos los tipos de cánceres que existen, el cáncer epitelial de ovario epitelial es el más frecuente, con una frecuencia aproximadamente entre el 80 y 90%, dependiendo de lo que leamos. Pero esta calculadora nos ayuda a identificar cuál es el riesgo que tenemos, y si esta calculadora nos da un riesgo alto, hay que identificar inmediatamente qué otros factores y acudir inmediatamente con el médico ginecólogo. Generalmente la forma en la que se hace el diagnóstico es la siguiente: la paciente acude al ginecólogo, ya sea por síntomas o como una revisión, en la cual también puede ocurrir, en la cual una revisión normal puede, como hallazgo en un ultrasonido endovaginal, en una ecografía, un rastreo, encontrar como un hallazgo el tumor, ¿no? Entonces, si se encuentra un tumor, una tumoración, o existe la sospecha de que la paciente pudiera tener por factores de riesgo, por edad o por presencia de un hallazgo en ultrasonido, debe de hacerse un protocolo. Entonces, el protocolo pues consiste básicamente en el ultrasonido, identificar si el ultrasonido tiene datos de malignidad, o sea, el tumor más bien, tiene algún dato de malignidad, como es la vascularidad, como mencionabas al principio, la vascularidad, si encontramos vegetaciones, si encontramos septos gruesos, o si las características del tumor ya son más agresivas, que se encuentren invadiendo otros tejidos. El tamaño del tumor también es muy importante. Entonces, lo primero es eso: acudir con el ginecólogo, identificar el ultrasonido, y que se vea feo el ultrasonido, que tenga con características de malignidad, correcto. Justamente esta calculadora Roma y otros criterios nos ayudan a identificar al ginecólogo cuáles son los datos más característicos de malignidad. Existen también los marcadores tumorales. La calculadora Roma específicamente utiliza dos marcadores tumorales, que son el CA125 y la proteína epididimaria humana tipo 4 o 4, en donde se incluyen estos dos marcadores tumorales. En la calculadora se identifica el riesgo, y si el riesgo es elevado, entonces el médico ginecólogo, lo ideal es que ya, de hecho, prácticamente en cuanto existe la sospecha, siempre debe de haber un manejo multidisciplinario con el médico oncólogo. Hay ginecólogos que están preparados para, o más bien tienen práctica en oncología. Los ginecooncólogos, exactamente. En el caso de que el ginecólogo no sea oncólogo, finalmente todos debemos de tener conocimiento y saber cuáles son los pacientes que debemos de referir ya bien con el oncólogo. Debe de haber una comunicación inmediata. Entonces, el paciente debe ser referido con el oncólogo si existen datos de riesgo, y el médico oncólogo o el ginecooncólogo es el que debe de tratar este tipo de pacientes. Entonces, el médico oncólogo o el ginecooncólogo es el que va a decidir o va a empezar a llevar el seguimiento de esta paciente. Exactamente, ya sea con ayuda o no del ginecólogo, como lo decida la paciente, o entre el equipo, pero tienen que empezar con los estudios más avanzados. En ocasiones, cuando ya hay un tumor evidente, el riesgo es alto, pues empiezan ya con estudios de imagen más avanzados. En ocasiones se piden resonancias magnéticas, dependiendo del tipo y de lo que consideren los médicos, tomografías, el tumor para estudiarlo. Exactamente. Y en ocasiones el diagnóstico, pues evidentemente no es, o no nos podemos quedar simplemente con los estudios de imagen. Forzosamente el diagnóstico debe de llevar un apellido. No es nada más tengo cáncer de ovario. Nosotros, ¿por qué? Porque finalmente el diagnóstico es una herramienta para iniciar un tratamiento. Claro. Entonces, si nosotros no tenemos el diagnóstico completo y no sabemos cuál es la extensión exactamente, no sabemos cuál es la extensión, no tenemos la idea de cómo vamos a normar el tratamiento, y no tenemos la idea de cuál es el pronóstico que le vamos a dar a los pacientes, porque finalmente existen pacientes que decidirán, si existe un cáncer de ovario muy avanzado, decidirán no hacer nada. Y cuidados paliativos. Habrá pacientes que hemos hablado también en el canal de cuidados paliativos, hay un video completo
justo estos pacientes que ya el tratamiento para curar ya no le hace ningún bien porque ya está muy avanzado, y hay otros que se detectan a tiempo y que sí requieren una cirugía. Podrá ser casi curativo. Correcto. Existen dentro de los tratamientos el tratamiento en el cual solamente es quirúrgico y no requiere de quimioterapias. Existe el tratamiento, que esto es cuando se encuentra en un estadio 1 específicamente. Cuando se encuentra en un estadio 2, generalmente los médicos, dependiendo de las características, ya deciden dar una quimioterapia, o sea, tratamiento quirúrgico, en donde tratan de resecar la mayoría de la tumoración o de las tumoraciones en pelvis, porque el estadio 2 ya no está nada más en el ovario, sino que ya se encuentra en órganos pélvicos. El estadio 3 es cuando se encuentra en órganos pélvicos, en ovario, órganos pélvicos, y también encontramos ganglios torácicos, paraórticos. Y el estadio 4 es cuando ya hay metástasis, ¿no? Es decir, básicamente desde que empieza solo en ovario hasta que va tomando otros todo órganos. El abdomen, incluso. Si está súper localizado, pues lo puedes quitar. Si no, ya necesitas dar quimioterapia, radioterapia, mucha más cirugía, y es más complicado el tratamiento. Sí, el tratamiento básicamente está orientado a la cirugía y a la quimioterapia. Y bueno, finalmente, como decías tú, ¿no? Los cuidados paliativos, que ya serán decisión de cada persona dependiendo de lo que decidan ellos y su familia. Pero bueno, los estadios son esos, y también existe mucha supervivencia cuando se detecta tempranamente. Existe un 90% de supervivencia cuando se detecta en un estadio 1, porque básicamente el estadio 1 solamente se trata de cuando el tumor está en el ovario, y trompa se menciona, pero puede ser quirúrgico, resecable y se acabó. Cuando no se rompió, se le llama cápsula del tumor. Cuando no se rompió la cápsula, no hay ascitis, no hay otros datos de que ya se esparció la enfermedad, solamente así. Y hay una supervivencia del 90%. Ahí importante recordar, lo hemos platicado en el pasado, que los cuidados paliativos no son solo para el paciente que ya no tiene ningún otro tratamiento y va a fallecer. Es donde más se usan, pero un paliativista puede ayudar al paciente desde que le diagnostica el cáncer y es completamente